Ahora vamos a hablar acerca de uno de los procesos biológicos más importantes y, honestamente, si no se diera este proceso, probablemente no habría vida sobre el planeta Tierra. Yo no podría estar aquí haciendo este video porque no podría encontrar comida en ningún lado. Y este proceso se llama fotosíntesis. Y seguramente tú ya estás muy familiarizado con este proceso, pero lo que sucede es que las plantas, o bueno, también las bacterias y las algas, pero generalmente asociamos a este proceso con las plantas, ¿ok? Entonces por aquí nada más voy a escribir plantas. Y el punto es que la fotosíntesis es el proceso que utilizan las plantas para tomar CO2 más un poco de agua, H2O, más luz solar, y esa la estamos escribiendo con amarillo. Las plantas en la fotosíntesis toman todo esto y lo transforman en azúcares, ¿ok? Carbohidratos más oxígeno. Y como podemos observar, esto tiene dos partes súper importantes para nosotros como seres vivos. Para empezar, necesitamos carbohidratos para darle energía a nuestros cuerpos. Eso lo vimos en los videos acerca de la respiración celular. Nosotros generamos todos nuestros ATPs a través de la respiración celular con la glucosa, la cual es un producto derivado de los carbohidratos. La glucosa es el carbohidrato que más se nos facilita procesar durante la respiración celular. Y la otra parte muy importante es que aquí obtenemos oxígeno. Y bueno, necesitamos respirar oxígeno para poder hacer la respiración celular. Así es que estas dos cosas de aquí, estas dos cosas, son indispensables para la vida. ¿Ok? Son indispensables para la vida que respira oxígeno. Y este proceso, además de ser súper interesante, el hecho de que a nuestro alrededor haya estos organismos que son capaces de tomar estos elementos y con ellos aprovechar la luz solar y retener su energía, ¿ok? Porque tenemos estas reacciones de fusión a 150 millones de kilómetros de distancia y esas reacciones están liberando fotones, de los cuales solo una muy pequeña porción llega a la superficie de la Tierra, porque tienen que atravesar toda la atmósfera y algunas nubes por ahí. Y luego estas plantas y bacterias y algas son capaces de tomar esos fotones junto con estos elementos y de alguna forma aprovecharlos para formar algunos azúcares. Y luego podemos llegar nosotros y comernos esos azúcares. O puede llegar una vaca y comerse esos azúcares, pero después nosotros llegamos y nos comemos a la vaca. Claro, si es que no somos vegetarianos, pero el punto es que nosotros podemos utilizarlos como energía. No estoy diciendo que la vaca sea carbohidratos, pero esto es esencialmente lo que se utiliza como combustible o como energía para crear todos los otros compuestos que nosotros comemos. Así es que este es como el combustible para todos los animales. Y bueno, también si tomamos, no sé, por ejemplo, una papa, ahí estamos obteniendo nuestros carbohidratos directamente. Y bueno, esta es una noción muy simplificada de la fotosíntesis, pero no es como que esté mal. Si hay algo que tienes que saber de la fotosíntesis, es esto de aquí. Pero ahora lo vamos a ver un poquito más profundamente y vamos a intentar entender qué es lo que está pasando en el fondo. Yo honestamente lo encuentro fascinante que haya unos organismos que pueden tomar la luz solar y formar estos azúcares. Vamos a empezar por escribir por aquí la ecuación general de la fotosíntesis. Básicamente ya está escrita por aquí. Pero ahora lo vamos a hacer de una forma un poco más científicamente específica. Empezamos con dióxido de carbono, le agregamos agua y también agregamos, en lugar de llamarle luz solar directamente, le voy a llamar fotones. Fotones.
porque son estos los que realmente excitan a los electrones en la clorofila y vamos a ver todo ese proceso en este video, pero lo vamos a ver con mucha más profundidad en próximos videos. El punto es que el fotón excita a un electrón, entonces ese electrón se va a un estado de energía mayor y conforme va bajando su nivel de energía, somos capaces de aprovechar esa energía para producir ATP y algunos NADPHs. Y luego esos son utilizados para producir carbohidratos. Y todo eso lo vamos a ver muy pronto. Ahora, el repaso de fotosíntesis es que empezamos con estos constituyentes y terminamos con un carbohidrato. Y el carbohidrato puede ser una glucosa o también puede no ser una glucosa. Así es que vamos a poner por aquí la forma general de describir a un carbohidrato, la cual es poner por aquí CH2O y luego ponemos por aquí una N, ¿ok? Porque podemos tener N múltiplos de esto. Y generalmente N por lo menos va a ser 3. Y en el caso de la glucosa, N es igual a 6. ¿Ok? Tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Así es que este es el término general para describir a los carbohidratos. Y puedes tener muchísimos múltiplos de esto de aquí. ¿Ok? Podrías tener cadenas larguísimas. Pero bueno, en la fotosíntesis terminas con este carbohidrato y oxígeno. Y como puedes ver, esto que tenemos aquí no es tan diferente del primer repaso que vimos de la fotosíntesis, pero a esta ecuación todavía le falta ser balanceada, porque si tenemos N carbonos por aquí, entonces también tenemos que tener N carbonos por acá. Así es que vamos a poner una N por aquí y luego por aquí tenemos 2N hidrógenos. Y para tener 2N hidrógenos por acá, solo necesito poner una N. Y en cuanto a los oxígenos, aquí tengo 2N oxígenos más N oxígenos. Así es que en total tenemos 3N oxígenos. Y por acá, aquí ya tenemos N oxígenos. Y si le ponemos aquí una N, tenemos otros 2N oxígenos. Y listo, ya terminamos de balancear esta ecuación. Ahora, esto de aquí en realidad es un repaso de lo que sucede en la fotosíntesis, pero visto a una distancia de como 300.000 metros, ¿ok? Es un repaso muy general. Si lo observamos un poquito más de cerca, nos damos cuenta que esto no sucede directamente de esta forma. Primero pasa por un montón de pasos que finalmente sí nos llevan a estos carbohidratos. Ahora, en general, podemos partir al proceso de fotosíntesis en 2 pedazos. Y por supuesto, lo vamos a ver con mucha más profundidad en los próximos videos. Pero primero quiero que veamos un repaso general. Y como estaba diciendo, la fotosíntesis se puede dividir en 2 pedazos. Uno, al que le llamamos la fase luminosa, que también le podemos decir que es la fase dependiente de la luz. Y de hecho, esa sería la mejor forma de describirla. Así es que también lo vamos a escribir así, fase dependiente de la luz, porque estas reacciones necesitan que haya luz. Y después tenemos la fase oscura, aunque ese es un muy mal nombre para esta fase, porque también sucede cuando hay luz. ¿Ok? También tenemos esta fase oscura. Y la razón por la que estoy diciendo que este es un muy mal nombre para esta fase es porque la fase oscura también sucede cuando hay luz. Ahora, la razón por la que le llaman la fase oscura es porque no necesitas que haya luz. Esa parte de la fotosíntesis no depende de los fotones. Así es que tal vez un mejor nombre sería fase independiente de la luz. Así es que dejémoslo muy claro. La fase luminosa sí necesita de la luz solar. Las reacciones que se dan en la fase luminosa necesitan los fotones de la luz solar, mientras que las reacciones de la fase oscura no necesitan fotones para suceder. ¿Ok? Sí pueden suceder cuando hay luz solar, pero
no necesitan al sol. Y por eso podemos decir que estas reacciones son independientes de la luz. A ver, vamos a dejarlo todavía más claro. La fase luminosa requiere la luz solar, necesita que haya fotones. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción con la cual estamos construyendo, digamos que un andamio sobre el que nos podemos parar y construir algo más grande y sólido en los próximos videos. Así es que las reacciones de la fase luminosa necesitan fotones, pero también necesitan agua. Así es que el agua entra a las reacciones de la fase luminosa y al finalizar estas reacciones obtenemos oxígeno molecular. ¿Ok? Visto por encima, esto es lo que está sucediendo en las reacciones de la fase luminosa, pero ahora vamos a ver con mucho más detalle qué es lo que está pasando en el fondo en estas reacciones. Y lo que la fase luminosa produce son moléculas de ATP, que, como ya hemos dicho, las moléculas de ATP podríamos decir que funcionan como la moneda de energía a nivel biológico celular. ¿Okay? La fase luminosa produce ATP, pero también produce NADPH. Cuando estábamos estudiando respiración celular, estudiamos unas moléculas que se llamaban NADH. Bueno, pues estas son muy parecidas, solo que ahora tenemos esta P por aquí, ¿ok? Tenemos este grupo fosfato, pero realizan mecanismos muy parecidos. Este agente de aquí, esta molécula, es capaz de regalar a este hidrógeno con todo y su electrón asociado. Ahora, si eres capaz de regalar un electrón y que alguna otra cosa obtenga un electrón de más, entonces esa otra cosa está siendo reducida. A ver, vamos a escribir por aquí otra vez estas mnemotecnias. OEP, oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones. ¿Ok? Oxidación es pérdida de electrones y reducción es ganancia de electrones, ¿cierto? Porque tu carga es reducida cuando ganas electrones, porque los electrones tienen una carga negativa. Así es que este de aquí es un agente reductor. Este se oxida a la hora de perder al hidrógeno con todo y su electrón. Y tengo toda una discusión acerca de los distintos puntos de vista de la oxidación, el biológico contra el químico, pero es exactamente la misma idea, ¿ok? Porque cuando pierdo un hidrógeno, también estoy perdiendo la capacidad de acaparar al electrón de ese hidrógeno. Así es que esto de aquí, cuando reacciona con otras moléculas, es un agente reductor. Regala a este hidrógeno con todo y el electrón asociado a ese hidrógeno, y entonces la otra cosa se reduce, por lo que este es un agente reductor. Agente reductor. Y ahora, lo que es útil acerca de esto es que cuando el hidrógeno y especialmente el electrón asociado a este hidrógeno, cuando estos se van con alguna otra molécula, el electrón pasa a un estado de energía más bajo y esa energía se puede utilizar en la fase oscura. Y como vimos en la respiración celular, la molécula que se parece mucho, NADH, a través del ciclo de Krebs, o bueno, de hecho, mucho más importante, a través de la cadena de transporte de electrones, esa molécula es capaz de ayudar a producir ATP, conforme sus electrones pasan a un estado de energía más bajo. Pero por el momento no quiero confundirte tanto, así es que nos vamos a quedar con que las reacciones de la fase luminosa necesitan fotones, toman agua y escupen oxígeno, también escupen ATP y NADPH, los cuales se utilizan después en la fase oscura. Y a las reacciones de la fase oscura, para casi todas las plantas, se les llama el ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Y por supuesto, vamos a ver con muchísimo detalle todas las cosas que suceden en el ciclo de Calvin, pero como un resumen rápido antes de entrar en detalles, el ciclo de Calvin toma moléculas de ATP y NADPH y produce no precisamente moléculas de glucosa,
pero sí produce una molécula que seguramente ya has visto en algún lugar, una molécula que se llama P-gal. ¿Ok? El ciclo de Calvin produce P-gal, aunque bueno, a esta molécula también se le puede llamar G3P. Y P-gal es la abreviación de fosfogliceraldehído, mientras que G3P es la abreviación de gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Son dos abreviaciones de exactamente la misma molécula, que podríamos dibujarla por aquí, aunque esto que voy a hacer es una sobresimplificación exagerada. Pero el P-gal, G3P, tiene 3 carbonos y un grupo fosfato. ¿Ok? Pero repito, esta es una forma exageradamente simple de representar a esta molécula. Y lo interesante del P-gal, del G3P, es que esto se puede utilizar para formar otros carbohidratos, incluyendo a la glucosa. Si tomamos 2 moléculas de estas, podemos producir glucosa. Así es que hagamos un último repaso de todo esto. Vamos a ver videos de la fase luminosa y otros videos de la fase oscura, pero por ahora hagamos un último repaso general. Fotosíntesis. La fotosíntesis empieza con fotones. Recuerda que todo esto puede suceder con la luz solar, pero solo las reacciones de la fase luminosa necesitan que haya fotones. Las reacciones de la fase luminosa toman los fotones y más adelante vamos a ver con detalle qué es lo que realmente está sucediendo aquí. Pero bueno, también toman moléculas de agua, producen moléculas de oxígeno y también producen moléculas de ATP y de NADPH, las cuales son utilizadas por las reacciones de la fase oscura, o sea, por el ciclo de Calvin. ¿Ok? Estas son utilizadas por las reacciones independientes de la luz. Y decimos que son independientes de la luz porque, aunque estas reacciones sí puedan suceder cuando tenemos la luz solar, no necesitan de los fotones para ocurrir. Y entonces son independientes de la luz. Así es que las reacciones de la fase oscura toman estas moléculas junto con algunas otras moléculas que vamos a ver con mucho detalle. Por cierto, se me olvidó un constituyente súper importante para el ciclo de Calvin, y este es el dióxido de carbono. El ciclo de Calvin necesita dióxido de carbono. De aquí es de donde salen todos estos carbonos con los cuales podemos producir fosfogliceraldehídos, también conocidos como gliceraldehído 3-fosfatos. Así es que este dióxido de carbono es súper importante. Así es que la fase oscura, el ciclo de Calvin, toma dióxido de carbono junto con estos productos de la fase luminosa, ATP y NADPH, y con todo esto produce este muy simple bloque de construcción, con el cual podemos construir otros carbohidratos. Si te acuerdas de cuando estábamos viendo glucólisis, puede ser que te acuerdes de esta molécula P-gal, o G3P, es exactamente lo mismo, pero seguramente te acuerdas de que este es el primer producto de cuando partimos a la glucosa en 2, a través de la glucólisis. Bueno, pues aquí estamos en la dirección contraria. Estamos construyendo glucosa para después poder dividirla en 2 y obtener su energía. Así es que este es un repaso muy rápido de la fotosíntesis y en los próximos videos vamos a ver con mucha más profundidad las reacciones de la fase luminosa y de la fase oscura. Y vamos a ver con mucha más profundidad cómo es que realmente suceden.